Siempre me dijeron que la vida era una serie de coincidencias, que todo escapaba a mi control y que debía adaptarme. Pero cuanto más profundizaba en la ciencia y la espiritualidad, más me daba cuenta de que esta creencia era la peor prisión que cualquiera podía cargar. La verdad es simple y a la vez revolucionaria. Dios obra en cada detalle, y el universo entero conspira para manifestar la victoria cuando la fe se convierte en nuestra frecuencia. Muchos creen que la fe es solo una cuestión de religión, una buena idea para tranquilizar el corazón. Pero he visto en laboratorios que la fe es biología en acción. Cambia las hormonas, reorganiza las células, altera el campo electromagnético del cuerpo. La fe no es solo espiritual, es científica. Y es precisamente por eso que cuando confías, tu cuerpo se alinea con el orden divino. Es incómodo admitirlo, pero la mayoría de la gente vive prisionera del miedo, y el miedo es la frecuencia que cierra puertas. Bloquea la inteligencia del cuerpo, sabotea el subconsciente e interrumpe el fluir natural de la victoria. Tuve que desaprender mucho de lo que me enseñaron para darme cuenta de que la fe no es un lujo, es la clave biológica para el florecimiento de la vida. He aprendido, por experiencia, que las coincidencias no existen. Las sincronicidades son evidencia de que el universo responde a nuestra vibración, y cuando esa vibración es fe, la realidad se transforma de maneras sorprendentes. Todo lo que parecía improbable empieza a tomar forma, como si una mano invisible guiara cada paso. Y esto es lo que quiero compartir. No estamos solos, no estamos a la deriva. Formamos parte de un campo invisible, guiados por una inteligencia divina que actúa silenciosa pero innegablemente. La victoria no es un sueño lejano, ya está sucediendo, y la fe es lo que nos abre los ojos para verla. Siempre me ha fascinado darme cuenta de que no somos prisioneros de nuestro ADN, como muchos creen. Al estudiar la epigenética a fondo, vi que nuestras creencias actúan como interruptores que activan y desactivan los genes. Si creo en el caos, mi cuerpo expresa desorden. Si creo en la victoria, cada célula vibra en esa dirección. La fe, en este sentido, no es solo un concepto espiritual, sino un código biológico que instruye a la materia a reorganizarse. Recuerdo las primeras veces que probé esto en el laboratorio. Las células bajo estrés cambiaban radicalmente cuando el entorno cambiaba. ¿Y qué crea nuestro entorno interno sino nuestros pensamientos y emociones? Es asombroso cómo una creencia profundamente arraigada en la confianza puede literalmente alterar el paisaje químico del cuerpo. Es como si la fe fuera una medicina que ninguna farmacia pudiera vender. Claro, muchos piensan que la biología es un destino inamovible, una sentencia inapelable. Pero he descubierto que es plástica, moldeable, sujeta a interpretaciones energéticas. Cuando tengo fe en la acción de Dios, mi cuerpo interpreta esta creencia como seguridad. Se relaja, libera hormonas equilibrantes y fortalece el sistema inmunitario. Es la prueba de que la espiritualidad y la ciencia nunca han estado en bandos opuestos. Somos nosotros quienes creamos esta separación. Y cuando comprendí que el cuerpo responde tan directamente a la fe, comencé a ver los milagros como simples expresiones de la biología natural. No hay nada sobrenatural en las sanaciones ni en las victorias inesperadas. Lo que tenemos es la biología respondiendo a una mente que ha elegido creer. Dios no es externo al proceso, Él es el arquitecto que diseñó este maravilloso mecanismo dentro de nosotros. Así que, cada vez que pienso en la victoria, no me imagino simplemente algo externo sucediendo. Sé que dentro de mí ya hay una orquesta celular afinada por la fe. Es como si mi cuerpo fuera el primer templo donde Dios manifiesta señales. Y cuando esta vibración se expande, inevitablemente comienza a proyectarse al mundo que me rodea. Cuando empecé a comprender la física cuántica, todo adquirió un nuevo significado. Existe un campo invisible de posibilidades que nos rodea, aunque nuestros ojos no puedan verlo. No es fantasía, no es religión, es ciencia. La energía precede a la materia. Este campo es como un mar de frecuencias, esperando solo que nuestra conciencia dicte la forma que emergerá de él. Siempre digo que somos antenas vivientes. Cada pensamiento, cada emoción, emite una señal electromagnética a ese campo. Si la frecuencia es el miedo,
atraemos experiencias que resuenan con esa vibración. Si la frecuencia es la fe, abrimos la puerta para que el universo manifieste la victoria. Es casi como sintonizar una emisora de radio. La música ya está en el aire, pero solo la oímos cuando sintonizamos la frecuencia correcta. Recuerdo cuando esta idea me parecía absurda incluso a mí. Venía de una formación completamente racional y cartesiana, acostumbrada a creer solo en lo que podía medir con instrumentos. Pero cuando me di cuenta de que las células respondían a señales energéticas invisibles, comprendí que la vida es más grande que la materia. Hay más realidad en lo invisible que en lo que consideramos sólido. Este campo es el escenario donde Dios actúa silenciosa y majestuosamente. No necesitamos comprender cada detalle del mecanismo para reconocer que hay una inteligencia que guía el orden de las cosas. Cuando tengo fe, no pido que algo externo venga a salvarme, me alineo con el campo que ya está cargado de infinitas posibilidades de victoria. La fe es el acto de decir sí a este fluir. Y cuanto más profundizo en esta comprensión, más me doy cuenta de que nada ocurre por casualidad. Sincronicidades, encuentros improbables, soluciones que surgen de la nada, todo responde a la alineación con este campo invisible. Y es precisamente cuando elijo creer que empiezo a ver señales claras de que algo mucho mayor está en marcha. Siempre me ha intrigado la idea de que llevamos la firma del Creador en nuestro interior. Durante años nos han hecho creer que el ADN es un manual rígido, una frase preprogramada. Pero cuando empecé a estudiar la epigenética, me di cuenta de que el código no es el destino, sino el potencial. Es como si Dios hubiera grabado infinitas posibilidades en nuestras células, esperando la activación adecuada. Es curioso observar que muchas tradiciones espirituales ya expresaban esto de forma diferente. Hablan del hálito divino, la chispa, el espíritu dentro del hombre. Y la ciencia moderna simplemente le ha dado a esta realidad un nuevo nombre: información genética. Pero esta información no es hermética, es sensible al entorno, y este se moldea según nuestras creencias. En última instancia, la fe es la clave que accede a estos programas ocultos. Recuerdo la primera vez que leí sobre estudios sobre los telómeros, esos diminutos extremos de los cromosomas vinculados al envejecimiento. Descubrir que las prácticas de meditación, oración y confianza interior podían alargarlos fue como ver a Dios revelarse en la biología. No es una metáfora. La fe literalmente reescribe la forma en que nuestras células eligen vivir. Cuando pienso en la victoria, pienso en el ADN como un piano gigantesco. Todas las notas están ahí, pero la melodía depende de quién toca. Si toco con miedo, la música suena discordante. Si toco con fe, la melodía armoniza. Y para mí, Dios es este director invisible que nos guía para elegir las notas correctas para que la vida revele su propósito más elevado. Y cada vez que percibo este poder interior, comprendo que no hay separación entre ciencia y espiritualidad. El ADN no es solo biología, es lenguaje divino impreso en nosotros. Prueba viviente de que no somos huérfanos del azar, sino hijos de una inteligencia que anhela vernos expandirnos. Durante mucho tiempo, yo mismo desconocía el poder del subconsciente. Creía que mi vida se guiaba únicamente por decisiones conscientes, por decisiones racionales cotidianas. Pero descubrí que el subconsciente es como un piloto automático oculto que ejecuta programas invisibles que controlan hasta el 95% de nuestro comportamiento. Es como una antena que capta y transmite señales al reino invisible sin que nos demos cuenta. Estos programas, en su mayoría, no son nuestros. Nos los inculcaron en la infancia, los absorbimos de nuestros padres, maestros, la sociedad e incluso de nuestros miedos colectivos. Y lo más impresionante es que el cuerpo responde a estos programas como si fueran verdades absolutas. Si el subconsciente alberga creencias de derrota, las células vibran con la derrota. Pero cuando alimentamos este nivel profundo con fe, se transforma en un transmisor de victoria.
Me gusta pensar en el subconsciente como un jardín fértil. Si se siembran semillas de miedo en él, dará frutos amargos. Pero si sembramos confianza, esperanza y fe en Dios, la abundancia florecerá. Inevitablemente, el problema es que a menudo intentamos cambiar nuestras vidas solo a nivel consciente, olvidando que las raíces están ocultas bajo la superficie. Fue al comprender esto que comprendí el valor de prácticas como las afirmaciones, las visualizaciones y la meditación. No son simples ejercicios de motivación, son formas de reprogramar el subconsciente, de intercambiar viejas frecuencias por nuevas. Y cuanto más este nivel profundo vibre en sintonía con la fe, más fuerte se vuelve la antena para captar la inteligencia del universo. Es en este punto que empezamos a ver cómo la vida se alinea de maneras inesperadas. El subconsciente, antes un saboteador silencioso, se convierte en un poderoso aliado. Se convierte en un canal abierto entre nosotros y el reino de las posibilidades, ayudando a materializar exactamente lo que consideramos una certeza interior. Durante mucho tiempo, la idea de la victoria se asoció con un logro externo, un premio, una posición, una cura, un resultado tangible. Pero cuanto más profundizaba en el estudio de la mente y la energía, más me daba cuenta de que la victoria no es un destino, sino una frecuencia. Es un estado vibracional que sintoniza el cuerpo, la mente y el espíritu con lo que ya existe en el reino invisible. A menudo comparo esto con la música. Las notas siempre están disponibles, pero solo escuchamos la melodía cuando estamos sintonizados con la misma frecuencia. De igual manera, la victoria ya existe en el universo como una posibilidad. Lo que determina si la experimentamos o no es la alineación interior. La fe es precisamente esta sintonía, la sintonía que nos coloca en el lugar correcto. Es curioso porque el cuerpo da señales muy claras cuando estamos en esta frecuencia. Hay una ligereza en la respiración, un brillo en la mirada, una energía que no depende de las circunstancias externas. Es como si el cuerpo reconociera que participa en algo mayor y comenzara a vibrar en sintonía con esa frecuencia. He visto a personas cambiar por completo el rumbo de sus vidas simplemente aprendiendo a mantener esta frecuencia. Yo mismo tuve que desaprender la idea de que la victoria era algo lejano. La ciencia me enseñó que la realidad responde a nuestras vibraciones, y la espiritualidad me mostró que Dios ya ha sembrado esta victoria en cada uno de nosotros. Así, cuando entro en un estado de fe, no pido que algo suceda. Permito que lo que ya existe se manifieste. Y cuanto más me doy cuenta de esto, más comprendo que no se trata de esperar milagros. Se trata de reconocer que el milagro es sintonizar. La victoria no se alcanza, se captura, como una emisora de radio. Y cuando se produce esta sintonización, la vida inevitablemente empieza a bailar en armonía con esta nueva música. Siempre me ha impresionado el poder biológico del miedo. Activa el sistema de estrés, libera cortisol, desactiva el corazón y contrae los vasos sanguíneos. En este estado, el cuerpo deja de crecer y simplemente comienza a sobrevivir. Y cuando vivimos atrapados en este patrón, por mucha fe que profesemos, nuestra biología vibra a una frecuencia diferente. El miedo literalmente sabotea la manifestación de lo que deseamos. Recuerdo cuántas veces en mi vida intenté confiar, pero en el fondo cargaba con la ansiedad de que las cosas no salieran bien. El subconsciente no miente. Si hay miedo oculto, transmite esa señal al reino invisible, y el universo responde coherentemente trayendo más situaciones que confirman este patrón. Es como intentar sintonizar con la victoria mientras el dial insiste en girar hacia el fracaso. La ciencia demuestra que no podemos estar estresados y crecer al mismo tiempo. El cuerpo debe elegir, o luchar contra un enemigo imaginario, o abrirse a la expansión. La fe, en este sentido, es más que una elección espiritual, es un estado biológico que libera al cuerpo para regenerarse, crear y florecer. Cuando siento miedo, cierro puertas. Cuando elijo la confianza, abro caminos. Claro, no digo que nunca sintamos miedo. El miedo es natural, forma parte de la biología, pero el problema surge cuando se convierte en la frecuencia predominante, roba energía vital, paraliza decisiones, provoca enfermedades y, sobre todo,
desconecta la antena de la fe. Dios puede estar actuando, pero si la recepción está bloqueada, el mensaje no nos llega. Por lo tanto, comprendo cada vez más que superar el miedo no se trata de eliminarlo, sino de transformarlo. Cuando me doy cuenta de que el miedo solo invita a confiar más, todo cambia. Deja de ser un enemigo y se convierte en un recordatorio. Y cada vez que elijo la fe por encima del miedo, siento que todo mi cuerpo responde con alivio, como si hubiera redescubierto el ritmo natural de la victoria. Siempre me ha fascinado cómo ciertas cosas suceden con tanta precisión que es imposible llamarlas casualidad. Personas que aparecen en el momento justo, oportunidades que surgen de la nada, caminos que se abren cuando parecía no haber salida. Estos eventos, que muchos llaman suerte, son para mí sincronicidades, señales claras de que el universo conspira en respuesta a nuestra fe. Recuerdo la primera vez que me topé con este fenómeno en mi propio camino. Estaba en un punto muerto, sin saber qué dirección tomar, y de repente conocí a alguien que me trajo justo la información que necesitaba. La ciencia cuántica me ayudó a comprender. Cuando la conciencia vibra a cierta frecuencia, organiza el campo invisible a su alrededor para que los eventos externos se alineen con ese estado interno. Es como si constantemente estuviéramos enviando invitaciones al universo. Cada pensamiento y emoción son como cartas enviadas a esta inteligencia cósmica. Y cuando la fe es genuina, el universo responde coherentemente, generando circunstancias que materialicen esta vibración. Dios actúa en este elegante silencio, moviendo piezas en el tablero que nuestros ojos limitados no pueden prever. Claro, quienes viven en piloto automático lo llaman coincidencia, pero cuando empiezo a prestar atención, me doy cuenta de que no hay coincidencias, sino coherencia. Todo cobra sentido cuando entiendo que lo invisible organiza lo visible. Es como si cada sincronicidad fuera un susurro de Dios que dice, sigue adelante, estoy aquí. Y cuanto más me entrego a esta comprensión, más fluye la vida. No se trata de controlar ni forzar, sino de confiar y observar. Las conspiraciones del universo se vuelven inevitables cuando la fe se establece como base. Y de repente, incluso los obstáculos empiezan a parecer parte de una coreografía perfecta. Siempre he creído que la mayor revelación de la ciencia moderna no se trata de átomos ni genes, sino de la conciencia. Descubrir que no somos víctimas del destino, sino co-creadores de la realidad, cambió por completo mi perspectiva de la vida. Y cuando conecto esto con la espiritualidad, me doy cuenta de que co-crear no es reemplazar a Dios, sino participar activamente en el plan que Él ya diseñó. La biología demuestra que nuestras creencias moldean la expresión genética. La física cuántica demuestra que la observación influye en la materia. La espiritualidad siempre ha enseñado que la fe mueve montañas. Al combinar estos puntos, es innegable que fuimos creados para manifestarnos junto al Creador. Es como si Dios nos hubiera dado pinceles y nos hubiera invitado a pintar la vida junto a Él. Recuerdo la primera vez que me di cuenta de esto en el laboratorio. Vi cómo las células reaccionaban al entorno y comprendí que yo, como ser humano, tenía el poder de crear ese entorno con mis pensamientos. Era como si cada célula fuera un microcosmos de toda la creación. Allí comprendí que la fe no es solo creer en Dios, sino también creer en el Dios que se manifiesta a través de nosotros. Ser co-creador no significa que todo será fácil. Significa que no estamos solos. Cuando actúo con fe, siento que mi conciencia se alinea con algo infinitamente mayor. Y en esta alineación, las cosas empiezan a fluir con una inteligencia que jamás podría haber calculado. No es esfuerzo humano, es una alianza divina. Y cuanto más me entrego a este proceso, más veo que la victoria no es solo recibir bendiciones, sino ser un canal para ellas. Ser co-creador con Dios es participar en la danza eterna entre ciencia y espíritu, materia y energía, humano y divino. Es el punto donde comprendo que no soy solo un producto del universo, sino una expresión viva de la creación misma.
El mayor descubrimiento que hice no fue sobre células, genes ni átomos, sino sobre el poder de la fe. Cuando se adapta a nuestra frecuencia, el cuerpo responde, el universo responde y sobre todo, Dios responde. La victoria no está en el futuro, ya vibra ahora, esperando nuestra alineación. Si hay una frase que resume todo este recorrido es: la fe no es solo creer en Dios, es creer en el Dios que se manifiesta a través de nosotros. Y este es el recordatorio que dejo aquí. Somos co-creadores, parte inseparable de una inteligencia mayor que nos mueve hacia la expansión y la victoria.